Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Soy Hernán, también me dicen Chicho. Soy de Proyecto Económicas, una agrupación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y acá abajo en la descripción están nuestras redes para que nos puedan conocer, ver las actividades que hacemos, los talleres y las clases, o por cualquier duda que tengan de la facultad. Hoy justamente vamos a estar viendo variable aleatoria continua, que es un tema de estadística, y es uno de los que entran en el primer parcial. Bueno, entonces arranquemos con una pregunta que es, ¿qué es una variable aleatoria continua? ¿O para qué se utiliza una variable aleatoria continua? Como ustedes ya saben, la estadística es un lenguaje particular de la matemática. Entonces, descompongamos un poco esta frase. Variable aleatoria es justamente una función donde la imagen tendrá asociada una cierta probabilidad de ocurrencia. Quiero decir, no sabremos con seguridad cuánto será el valor que corresponda para cada x, sino que tendrá una probabilidad de ocurrencia asociada. Y después continua porque esta variable se moverá entre infinitos valores no numerables. Un ejemplo podría ser la temperatura. Podríamos decir que mañana la temperatura va a ser de 20 grados, de 20,5, de 20,53, de 20,538 y así ir descomponiendo cada vez más agudo y llegar a un detalle más ínfimo, ¿no? Entonces podríamos decir que hay infinitos valores entre los 20 y los 21 grados. Ahora bien, una variable aleatoria tiene como ciertas cualidades que tienen que cumplirse. Una de estas es justamente la condición de cierre y la otra será la condición de no negatividad. Primero veamos la condición de cierre. La condición de cierre nos va a decir que la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Pero esto es así para una variable aleatoria discreta. En el caso de una variable aleatoria continua, lo que veremos será una función de distribución a la cual le tenemos que realizar una integral. Es decir, la integral en todo el dominio de esta función tendrá que ser igual a 1. Después, por otro lado, la condición de no negatividad lo que nos dirá es que cada probabilidad asociada para cada conjunto de x justamente será no negativa. Ahora bien, como sabíamos de videos anteriores, hay algunas medidas básicas o parámetros que nos demuestran cómo funciona o cómo se comporta una población o una muestra. ¿Cómo hacemos para calcular si una variable aleatoria continua? Bueno, en el caso de la esperanza, que es una de las más utilizadas, lo que hacemos es multiplicar por x a la función de x y luego realizarle justamente una integral en todo su dominio. De esta manera obtendremos justamente el valor esperado o la esperanza de la función. En el caso de la varianza, el cálculo es un poco más complejo. Tendremos que primero multiplicar por x cuadrado la función de x y a esta realizarle la integral en todo su dominio. Y después tendremos que restarle justamente la esperanza al cuadrado de x, es decir, el valor que encontramos anteriormente. Pero no se compliquen porque ahora con un ejemplo esto va a quedar mucho más claro. Veamos, la distancia en kilómetros que recorre un camión utilizado para realizar entregas en el AMBA es una variable aleatoria cuya función de densidad es f de x es igual a c por x al cuadrado si la función se encuentra entre 0 y 15 y 0 para cualquier otro caso. Entonces, primero nos solicitan encontrar cuál es el valor de la constante c. Después nos preguntan cuál es el valor medio, es decir, la esperanza de la distancia recorrida por el camión. Tenemos que calcular la varianza y en este caso también ya calcularemos el desvío de los kilómetros recorridos por el camión. Después nos piden calcular la probabilidad de que el camión recorra menos de 7 kilómetros y cuál es la probabilidad de que recorra entre 6 y 12 kilómetros. Entonces pasemos a calcular el valor de la constante c, que es el punto A. Como recordarán de la ley de cierre, si nosotros hacemos la integral en todo su dominio, esta tiene que ser igual a 1. Entonces la función es c por x cuadrado y el dominio será entre 0 y 15. Realizamos simplemente la integral, en este caso será x al cubo sobre 3 por c, valuados entre 0 y 15. Reemplazamos los valores en x y veremos que será igual a c por 15 al cubo sobre 3 menos 0. Acá simplemente lo que haremos ahora será despejar el valor de c, entonces nos quedará que c es igual a 1 sobre 1125. Ahora continuamos con el punto B, que nos pide justamente calcular la esperanza o el valor medio de la distancia recorrida por el camión. En este caso, lo que tenemos que hacer es multiplicar a la función por x y luego hacerle la integral en todo su dominio. Como podremos ver, la función ya la reemplazamos, es decir, el valor de c es igual a 1 sobre 1125. De esta forma quedará x al cuadrado sobre 1125. Al multiplicarlo por x, nos quedará x al cubo sobre 1125 y luego le realizamos la integral en todo su dominio. Esta será igual a x a la cuarta sobre 4 por 1125 y lo evaluamos entre 15 y 0. Veremos que nos quedará 15 a la cuarta sobre 4500 menos 0
Y acá lo que hacemos es simplemente reemplazar los números y veremos que la esperanza de la función será igual a 11,25 kilómetros. Para calcular la varianza, dejemos aquí arriba la fórmula de cómo se calcula. Entonces veamos que hay dos términos principalmente. Empecemos por el primero. Lo que nos dice el primero es multiplicar la función de x por x al cuadrado. Entonces, de manera muy similar al caso anterior, multiplicamos por x al cuadrado y nos va a quedar x a la cuarta sobre 1125. Lo integramos en todo el dominio y vamos a ver que nos queda x a la quinta sobre 5 por 1125. Esto lo tenemos que evaluar entre 0 y 15 y simplemente lo que hacemos es reemplazar los valores nuevamente y vamos a ver que la esperanza de x al cuadrado es igual a 135. Entonces, si dejamos este valor encontrado aquí a la izquierda, podremos ir con el cálculo del otro término. El otro término lo que nos hace es calcular la esperanza al cuadrado de x. Esto es algo así como elevar al cuadrado el valor que encontramos en el punto B. Entonces, reemplazando 11,25 al cuadrado, nos va a quedar 100,26,5625. Hallamos la varianza reemplazando los términos y nos va a quedar algo así como 8,4375. Pero este valor es un número cuadrático porque sabemos por definición que la varianza es la diferencia cuadrática de los valores, ¿no? O sea, de los valores obtenidos con el valor esperado. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Bueno, le aplicamos justamente la raíz cuadrada y hallamos el desvío estándar. Al hacerle la raíz cuadrada nos queda aproximadamente, es decir, de manera redondeada, que el desvío será de 2,9 kilómetros. O sea, el camión recorrerá habitualmente entre 11,25 kilómetros más 2,9 o menos 2,9. Estos serán los valores que más recorre el camión a lo largo de toda su trayectoria. Ahora calculemos cuál es la probabilidad de que el camión recorra menos de 7 kilómetros. Que así de manera rápida podremos decir que es una probabilidad baja, porque si recuerdan, el valor esperado estaba en 11,25 kilómetros. Si le restamos y le sumamos el desvío estándar, nos dará que la mayoría de las veces el camión recorrerá entre 8,35 y 14,15 kilómetros. Entonces, calculemos cómo es esta probabilidad. Lo que tenemos que hacer en este caso es a la función de distribución de la probabilidad, la integramos pero ahora entre los valores de entre 0 y 7, porque nos están pidiendo justamente cuál es la probabilidad de que el camión recorra hasta 7 kilómetros o menos. Entonces realizamos la integral, nos va a quedar x al cubo sobre 3 por 1125 evaluado entre 0 y 7, y aquí lo que hacemos es reemplazar los valores. Veremos que nos quedará 373 sobre 3375, y esto es algo así como 0,1016 o en valores porcentuales 10,16%. Por último, nos pedían calcular la probabilidad de que el camión recorra entre 6 y 12 kilómetros. Bueno, esto es de manera muy similar a la anterior, solamente que el límite inferior ahora será 6. Es decir, calcularemos una integral entre 12, o mejor dicho, entre 6 y 12 kilómetros. Hacemos la integral, x al cubo sobre 3 por 1125 y lo evaluamos entre 12 y 6. Veremos que estos valores nos dan algo así de 1512 sobre 3375 y eso nos va a dar algo así como 0,448 o 44,8%. Es decir, 44,8% de las veces el camión recorrerá entre 6 y 12 kilómetros. Bueno, y con esto concluimos por ahora. Espero que les haya servido. Nosotros justamente damos estas clases de apoyo o hacemos estos videos porque pensamos que el primer tramo y el segundo no tienen por qué ser un filtro. Nos ayudaría un montón si lo comparten con sus compañeras y compañeros, con sus conocidos o amigos. Y también si nos dejan un me gusta o un comentario de en qué podemos llegar a mejorar, que siempre será bien recibido. Les agradezco por haberlo visto y nada, nos estamos viendo en el rotón de la facultad o en alguna de las sedes. Un abrazo grande.